Es el área prominente posterior a la pelvis e inferior al nivel de la cresta ilíaca, y se extiende lateralmente hasta el borde posterior del trocánter mayor. La capa profunda está formada por músculos más pequeños: piriforme, obturador interno, gemelo superior e inferior, cuadrado femoral. El glúteo mayor. Su origen es línea glútea posterior del ilion, superficie posterior de la parte inferior del sacro, cara lateral del coxis, aponeurosis de los erectores espinales y ligamento sacrotuberoso y aponeurosis glútea. Su inserción. La porción proximal más amplia de las fibras superficiales de la porción distal del músculo se insertan en la cintilla iliotibial de la fascia lata. Las fibras profundas de la porción distal se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Su inervación. Nervio glúteo inferior L5 y S2. La aducción de la cadera. Las fibras superiores intervienen en la aducción por medio de su inserción en la cintilla iliotibial. Ayuda a estabilizar la rodilla en extensión. Glúteo medio. Origen. Superficie externa del ilion entre las crestas ilíacas y la línea glútea posterior en la parte dorsal y la línea glútea anterior en la parte ventral, y también en la aponeurosis glútea. Su inserción. Este se insertará en el reborde oblicuo situado sobre la superficie externa del trocánter mayor en el fémur. La inervación será inervado por el nervio glúteo superior. La acción, considerado como punto fijo de la pelvis, abduce la cadera, flexor y rotador interno de la cadera mediante sus fibras anteriores, extensor y rotador externo de la cadera mediante sus fibras posteriores, considerando como punto fijo el fémur. Estabilizador de la pelvis en el plano frontal. Glúteo menor. Origen. Superficie externa del ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior y el reborde de la escotadura ciática mayor. Inserción. Borde anterior del trocánter mayor y la cápsula de la articulación de la cadera. Su inervación. Este será inervado por el nervio glúteo superior. La acción produce abducción y rotación interna y puede ayudar en la flexión de la articulación de la cadera. Inervación. Nervio glúteo superior 14, 15 y S1. Acción. Realiza la flexión, abducción y rotación interna de la cadera. También puede ayudar a la extensión de la rodilla y contribuye en la tensión de la fascia lata. Piramidal o piriforme. Origen. Superficie pélvica del sacro entre los agujeros sacros 1, 2, 3, 4 y por fuera de los mismos el reborde del agujero ciático mayor y la superficie pélvica del ligamento sacrotuberoso. Inserción. Borde superior del trocánter mayor del fémur. Inervación. Plexo sacro S1 y S2. Acción. Rotación externa de la cadera y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Obturador interno. Origen. Superficie interna o pélvica de la membrana obturatriz y borde del agujero obturador. Superficie pélvica de la porción posterior del isquion y proximal al agujero obturador, y en ligera extensión, fascia obturatriz. Inserción. Superficie interna del trocánter mayor en la parte proximal a la fosa trocanteria. Inervación. Plexo sacro. L5, S1, S2. Acción. Realiza abducción cuando la cadera está en flexión y rotación externa de la cadera. Cuadrado grural. Origen. Porción proximal del borde externo de la tuberosidad del isquion. Inserción. Porción proximal de la cresta intertrocanteria. Inervación.
plexo sacro, L4, L5, S1. Acción, rotación externa de la cadera y ayuda a la aducción. Siguiendo con el gemelo inferior. El origen es la parte superior de la tuberosidad isquiática. La inserción, trocánter mayor. La inervación es el plexo sacro L4, L5 y S1. La acción es la aducción de la cadera y rotación externa. Siguiendo con el gemelo superior. El origen es en la superficie glútea de la espina asiática. La inserción es en el trocánter mayor del fémur. La inervación es del nervio del obturador interno con raíz L5, S1 y S2. La acción, rotación externa. Ligamentos glúteos. Los elementos de la pelvis ósea se mantienen unidos por densos ligamentos que son los siguientes: el ligamento sacroiliaco posterior, el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso y la espina isquiática, dando lugar a los forámenes isquiáticos mayor y menor. El foramen isquiático mayor es la vía de paso para las estructuras que entran o salen de la pelvis. Un ejemplo de ello es el nervio isquiático. Se puede pensar que el foramen isquiático mayor es como una puerta, ya que a través de él todas las arterias y nervios del miembro inferior abandonan la pelvis y entran a la región glútea. El músculo piriforme también entra a la región glútea a través del foramen isquiático mayor, ocupando así la mayor parte. El foramen isquiático menor es la vía por donde pasan las estructuras que entran o salen del periné. Un ejemplo de ello es el nervio pudendo. Pudenda interna. La arteria glútea superior es una arteria que se origina como rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna. Es una rama más grande y aparece como la continuación de división posterior de dicho vaso. Luego tenemos la arteria glútea inferior, que es la mayor de las dos ramas terminales del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, que se distribuye principalmente hacia la nalga y el dorso del muslo. Por último tenemos la arteria pudenda interna, que es una de las arterias que se origina como rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna. Luego están las venas glúteas, que son afluentes de la ilíaca interna. Las venas glúteas superior e inferior acompañan a la arteria por el orificio ciático arriba y abajo del piriforme, y es la vía alterna para el retorno cuando se liga al femoral. Luego tenemos el drenaje linfático, que acompaña a los vasos hasta los ganglios glúteos superior e inferior, que continúan a los ilíacos internos, externos y comunes y terminan en los aórticos laterales.